Hola, buenas tardes. Mi nombre es Priscila Locke. Ahora me hago llamar Priscila de la Cruz, pues la cruz ahora forma parte de mi identidad. Pero no siempre fue así. Por muchos, muchos años yo rechacé la cruz de Cristo. Yo rechacé a nuestra Madre María. Yo rechacé la iglesia. Pero estoy de vuelta y siento ese deseo de contarles mi historia como una manera de brindar esperanza para cualquiera que tenga en su familia a alguien que ama mucho y que esté perdido en aquellos lugares en los que yo estuve. Por muchos, muchos años yo estuve allí. Pero Jesucristo tuvo misericordia y me salvó. Bien, vamos a comenzar por el principio. Un poco, tengo que retroceder bastantes años en el tiempo. Cuando yo tendría unos 12 años, yo estando en colegio católico, habiendo hecho mis sacramentos, fui bautizada de bebé, hice mi primera comunión. En mi escuela hacíamos retiros espirituales, teníamos catecismo todos los días, hacíamos misa semanal y rezábamos todos los días antes de empezar las clases. Ese era mi mundo, yo estaba acostumbrada. Y hasta los 12 años para mí eso era todo mi mundo y a mí me gustaba. Además en mi casa también lo veía. Mi mamá, una persona muy piadosa, también iba a misa para las fiestas de guardar. Una mujer admirable, muy honorable, querida muchísimo por su comunidad. Muy buena mi mamá. Un ejemplo de mujer de valor, mujer católica, respetable. Ella me inculcó los mejores valores que se pueden inculcar a un hijo. Somos dos hermanos. Mi hermana también católica, pero ella nunca se rebeló, pero yo sí. Yo fui oveja rebelde y más o menos fue a esa edad, a los 12 años, cuando empezó algo, no sé qué, no sé qué me entró de empezar a rebelarme con lo que yo había aprendido tanto en la escuela como en mi casa. Siento que algo sucedió en mí cuando yo empecé a alcanzar la pubertad. Algo sucedió. No lo sé, no sé, es una hipótesis, no lo sé. En todo caso, los primeros signos de esa rebelión fueron las preguntas que yo empezaba a hacerle a las monjitas cuando nos explicaban en catecismo las clases, los dogmas. Y fue como una coincidencia que para las mismas fechas en clase de catecismo nos hablaban del dogma de la virginidad de nuestra Madre, María, y en la clase de biología nos enseñaban sobre el órgano reproductor femenino. Y algo se me metió de hacer la pregunta tan irrespetuosa, irreverente, de que cómo era posible que María haya conservado su himen. Me da una vergüenza decirlo ahora. Pero eso fue lo que yo dije con 12 años, 12, 13 años. ¿Cómo era posible que lo haya conservado después del nacimiento? Si en la clase de biología nos habían dicho que eso se rompe en el nacimiento, ¿no? O al tener, ya lo saben, no quiero decirlo. Yo hice esa pregunta tan ridícula. La monjita lo que me dijo fue, esos son misterios que nosotros no podemos entender. Y a mí no me gustó esa respuesta. Yo sentí que había algo más. Yo tomé la palabra misterio como un reto, algo por descifrar. Luego eh, entré al grupo de apostolado juvenil, de ahí con las, con las monjitas, con las salesianas, hicimos
tenían un grupo de apostolado y para eso ya tenían que ser las niñas grandes, ya a partir de los 12, 13 años. Yo había deseado tanto participar en eso. Y cuando ya alcancé la edad, hice mi solicitud, que había que escribir una cartita y enviarla. Era como la forma que hacíamos, ¿no? Y yo me esmeré muchísimo en esa carta para que me acepten. Yo quería que me acepten, yo quería formar parte de eso. Yo sabía que las niñas hacían obra social, que ayudaban a recoger fondos para comprar cosas para los niños, juguetes, comida, canastas navideñas, todo eso. A mí me encantaba. Yo quería también formar parte de eso y trabajar así, hombro a hombro con eso. Así que me esperé mucho y fui aceptada. Y ya estando dentro, me di cuenta de que mis compañeritas eran un poco fijadas, digamos, así se dice en mi país, eran fijadas, eran como criticonas, criticaban a las demás por la ropa que usaban, que los zapatos no eran de marca y puras tonterías. Yo decía, eso no es de cristiano, ¿cómo es posible que se fijen en eso? Es un absurdo. Le fui a la monjita a dar las quejas y la monjita no respondió como yo quería. Yo quería que ella le dijera: "Ya les voy a ver", pero no. Ella me dijo simplemente: "Déjalas, simplemente ora por ellas", que en realidad es una buena respuesta, pero no me gustó tampoco. Entonces, alguna rebelión empezó en mí, pero yo no la exploraba, no la explotaba todavía, pues era muy chiquita, tenía unos 13 años. A pesar de que yo en la escuela había sido muy devota, sobre todo de la Virgencita. Yo iba a la capilla, en lugar de estar con mis amigas, yo prefería estar en la capilla con la Virgencita. Era una gran devoción que yo sentía por ella. Me encantaba mirarla, simplemente mirarla. ¿Qué le podía pedir? ¿Qué problemas podía tener una niña de esa edad? Yo simplemente estaba encantada con todo lo que nos habían contado sobre la Virgencita, sobre Jesús, sobre toda la vida que ellos tuvieron, sobre el sacrificio que él tuvo. Pero ya cuando, por razones de la vida, tuve que ser retirada de esa escuela, porque yo era muy mala para las matemáticas y allí la especialización era contabilidad y comercio, y yo era muy mala para las matemáticas. Ya no me pudieron dar matrícula para el siguiente año y tuve que ir a un colegio fiscal, esto es del Estado. Y esto quiere decir sin ninguna afiliación religiosa, era laico, así por decirlo. Y allí fue la primera vez en mi vida que salí de esa burbuja católica. Nunca había visto, no conocía, no tenía idea que existía algo que no fuera católico. Y ahí fue que conocí que existían otras iglesias. Yo ni siquiera relacionaba iglesias cuando se ven así iglesias y tiene un letrero que dice iglesia, no sé, adventista o lo que sea. En mi mente infantil no lo relacionaba con iglesia, yo pensaba que era como una oficina, pues para mí iglesia es iglesia con una cruz, con mucha, eh, no sé, la belleza de la arquitectura, ¿no? De una iglesia católica normal. Eso no, yo por eso no lo relacionaba, yo en mi mente, no a esa edad. Cuando ya me entero de que existen otras denominaciones, existen otras creencias, y cae en mis manos un panfleto de los Testigos de Jehová. No sé cómo cae en mis manos. Hasta el libro cayó, el de mi libro de historias bíblicas. Y leyendo allí, me empiezo a aterrorizar al encontrar que todas las cosas que me habían enseñado a mí en la escuela católica estaban refutadas con la Biblia, supuestamente, ¿no? Pues traen así versículos diciendo, refutando, refutando la Trinidad, refutando María, la oración a los santos, o sea, todo lo que había sido mi mundo. Y ya como yo ya había tenido esas pequeñas dudas anteriormente, yo dije, me han engañado, he vivido engañada toda la vida he vivido engañada. Pero todas esas dudas yo me las guardaba sola. Lo que me empujó fue a leer mucho más la Biblia.
Yo no tenía Biblia de Testigos de Jehová, yo tenía la Biblia católica. Yo trataba de entender, trataba de encontrar, no, ¿qué se puede imaginar? Una niña de esa edad. No entendía nada, solamente que me habían engañado. Y yo le creía a esos folletos, esas atalayas, esas revistas Despertat. Yo se los creí, lo que ellos dijeron le creí. Y ya después, afuera, con las otras niñas del otro colegio, ya me entero que hay un mundo, un universo entero de otras denominaciones, otras cosas, que no creen en el bautismo de bebés, que no tienen imágenes porque las consideraban pecado o malas. Entonces, fue para mí como decir, todo lo que a mí me habían enseñado estaba mal, todo estaba mal. Quiero aprender, quiero aprender. Empecé a devorar muchos libros, muchas cosas, y me metí mucho en libros de historia, historia antigua, mitología. Eso me fascinó muchísimo, me fascinó muchísimo. Y en esa búsqueda de tantos libros, de tantas lecturas a esa edad, me topo con unos libros de esoterismo, magia negra, adivinación, lectura de las líneas de la mano, astrología, todo el kit. Me encuentro con todo eso y empiezo a leerlo y a leerlo y a devorarlo. Sentí que era un mundo nuevo por descubrir y que yo debía practicar. Pues en esos libros, sobre todo el de brujería y magia negra, hablaba mucho de hechizos, hechizos con los que uno podía hacer cambios en el mundo material. Si uno deseaba algo, uno lo podía conseguir. Si deseaba que alguien actúe de cierta manera, cosas así. Pero muchos de ellos eran muy difíciles, habían hierbas, cosas difíciles de conseguir, pero ya se había sembrado la semilla del mal. Yo ya estaba con esa curiosidad malsana de querer hacer eso. También cayó en mis manos un libro de viajes astrales y todo ese tipo de cosas. Eso era más fácil de practicar. Era simplemente intentar salirse del cuerpo y todo eso. Yo con 16 años, queriéndome salir de mi cuerpo. Y lo que sí hice fue que saqué las imágenes de mi dormitorio, todas las imágenes religiosas que habían, las saqué. Saqué la imagen de la Virgen, que yo tenía una imagen, la saqué. En poco tiempo, de esa devoción que yo había tenido tan pura, tan inocente, se, se, se marchitó con estas cosas que empecé a leer. Cuestión de pocos años. Empecé a darle más crédito a esas otras cosas. Y así fue que empecé con el esoterismo y a leer muchísimo sobre eso. Y para esa época empecé yo a practicar, pues, ¿no? En las líneas de la mano, a leer el péndulo, todo un montón de tonterías. Y practicaba con mis amigas, con mis nuevas amigas del otro colegio, porque para mí era muy difícil socializar. Siempre fue para mí muy difícil hacer amigas o tener relación con mis pares, con mis compañeras. Yo siempre prefería conversar con personas mayores, pues yo había sido hija única por 4 años y en esa época a mí me mimaron mucho. Yo había sido la primera nieta, había sido la primera nieta de los dos lados, era muy mimada, muy engreída. Entonces, yo por eso estaba más acostumbrada a hablar con personas mayores que con personas de mi edad. Y era para mí muy difícil hacer amigas. Entonces, en estas cosas de esotéricas, yo encontré como un gancho fácil para poder atraer amigas a mí y hablarles de eso. Y eso les encantaba. Y empecé yo incluso a desarrollar un sistema de adivinación con las cartas normales, las que se juegan naipes. Yo desarrollé una especie de lectura en la cual hacía unas tiradas y les decía cosas a mis amigas y no amigas, pues también venían niñas que no eran mis amigas, pues la voz se corrió por todo el colegio y todo el mundo sabía que yo leía las cartas.
y venían a que yo les lea las cartas. Y lo que es más sorprendente es que las predicciones que yo daba se cumplían. Entonces se afianzó en mí la idea de que yo tenía un poder y ayudé a arrastrar a muchas almas a este pecado. Pues el leerse las cartas es pecado, pero yo no lo sabía. Yo pensaba que era algo inocente, había encontrado libros. Yo no tenía idea de que en un libro se podía escribir pecados, pues sí se puede, pero yo no, yo realmente no pecaba con intención en ese momento, ¿no? No pecaba con intención de ofender a Dios. Realmente yo pensaba que no le estaba ofendiendo. Yo pensaba eso, estaba bien equivocada. Y bueno, en todas esas prácticas, entre todas esas lecturas de cosas raras, conspiranoicas y a ese estilo, ¿no? Em, Conozco a un chico que se hizo mi enamorado y el cual al cual conversábamos de estas cosas. Ese era el tema más básico de conversación de las cosas esotéricas. Y eso hizo que me enganche muchísimo con él. Además de otras cosas que prefiero no comentarlas. Me da un poquito de vergüenza, pero eran esos 2 temas. Ya se pueden imaginar. Cuando uno le da vergüenza es porque es algo feo. Pero bueno, yo con 16 años, con 16 años. Así que cuidado, padres, sepan que a los 16 años sus hijas pueden estar haciendo cosas muy feas. Y así fue conmigo. Entonces empezamos él me mete en la cabeza la idea de hacer la ouija. La ouija, sí, eso es un tablero con unas letras para supuestamente comunicarse con espíritus. Y intentamos comprarla sin suerte. No la encontré por ninguna parte, no sé, no me acuerdo. A la final lo que terminamos fue simplemente dibujándola en un cuaderno y con una moneda. Pero yo no jugaba con él. Él me metió la idea. Él me metió la idea de jugar a eso. Pero yo jugaba con una amiga, con la otra con la que leíamos las cartas, con esa otra niña. Con ella nosotros jugábamos a la ouija. Y nos volvimos obsesionadas con eso. Estábamos obsesionadas, era todo lo que hacíamos. Llegábamos a la casa, nos encerrábamos en mi dormitorio a jugar la ouija. La primera vez, la primera vez cuando estábamos, "Uy, vamos a hacer eso", y estábamos con esa idea, sabiendo de que podíamos hacer contacto, o sea, tener algo paranormal. No había visto yo nunca películas de terror que me hubieran alertado, hubieran dicho: Eso es jugar con cosas espirituales que no son buenas". Yo no lo relacioné con eso, sino que yo dije: "Este es un experimento más", así como los experimentos que hacía para tratar de hacer viaje astral, para tratar de hacer hechizos y conjuros y ese tipo de cosas. Ya estábamos hablando de cosas mayores. Yo tenía 17 años, jugábamos a la ouija la primera vez con un cuaderno escrito necesito totalmente manual, no era nada, o sea, no necesitamos absolutamente nada. Y esa primera vez, con mucho miedo, cuando empezó a moverse, al principio pensábamos ella pensaba que era yo la que movía y yo pensaba que era ella la que movía la moneda. No era un vaso, era una moneda. Y, y no, pues dijimos, hagamos una prueba. Yo quería probar, yo quería comprobar. Hagamos una prueba. Pregunta algo que yo no sepa, y yo voy a preguntar algo que tú no sepas para ver qué pasa. Y dicho y hecho, resultó, resultó, fue acertado. Entonces nos dimos cuenta de que ya habíamos hecho contacto. Como no sabíamos qué tipo de entidad habíamos contactado, nosotros ideamos con todas las lecturas absurdas que habíamos hecho
de revistas esotéricas y de ocultismo, supuestamente para evitar que el espíritu se quede por ahí rondando en pena. Nosotras, antes de hacerlo, rezábamos un Padre Nuestro. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Rezar el Padre Nuestro, en donde se dice: "Hágase tu voluntad", y la voluntad del Padre es que no hagamos eso, que no intentemos contactar con espíritus. Pero no, nosotros rezábamos el Padre Nuestro mientras rompíamos con el primer mandamiento. Ay, Dios santo. Pues lo hice y poníamos un vaso con agua por alguna razón, no sé. Creíamos que eso iba a evitar que el espíritu vaya a hacer alguna jugarreta, algo de miedo. Aunque yo sí quería que suceda algo paranormal, porque yo le decía: dame una señal, no pasaba nada. Entonces, eso me hacía a mí sentir más y más curiosidad, pues no pasaba nada así de miedo, no pasaba algo como en las películas, solamente se movía y los resultados que daban que bueno, cuando preguntamos así comprobamos, pero ya después era simplemente confiar que las cosas que nos decía este tal espíritu eran de verdad. Y empezamos a preguntar de todo, ya nos obsesionamos, eso era una cosa de todos los días, cada vez que nos quedábamos a solas lo hacíamos, entonces parecía una gran obsesión entre nosotras. Siempre lo hacíamos en mi casa, no en la casa de ella. Así que, no sé qué pasó, que de pronto en la casa de ella empezaron a suceder cosas, no en mi casa. Y cuando ella me lo contó, ella me dijo: "¿Sabes qué, Priscila? Yo ya no quiero jugar. Están pasando cosas raras en mi casa. Ya no quiero". Yo le dije: "Ah, eres una miedosa, cobarde. Aquí no pasa nada, aquí es en donde jugamos, aquí en mi casa, no pasa absolutamente nada. Así que eres simplemente una miedosa. Yo no soy amiga de personas miedosas, así que ya no te quiero como amiga. Chao". Me quedé sin compañera. Así que empecé a buscar otras personas con quien hacerlo. Realmente no me acuerdo con quién era que había, que tuve para hacer estas cosas, pero la cosa es que, Dios mío santo, a mí me dio tanta rabia haber perdido a mi compañera de brujerías que yo me quedé como picada, como dicen en mi país. Me quedé brava, enojada, resentida y yo quería desquitar. Yo pensaba que ella había querido, o sea, que ella no era que les pasaban cosas en su casa. Yo pensaba que eso era una total mentira. Yo pensaba que era que las hermanas de ella estaban celosas de nuestra amistad porque nosotras pasábamos jugando con eso todo el tiempo. Pues entonces estaban, obviamente, decían: "¿Por qué ya no estás con nosotras?". Y era puertas cerradas, nosotras solamente, en voz baja. Entonces, ¿qué pensarían? Y ella me contaba que en la casa empezaron a sonar ruidos, que las luces se prendían y se apagaban solas, que se movían las cosas de su lugar. Y yo no le creí nada. Yo no le creí nada. Y yo seguí jugando por mi cuenta con otras amigas y para desquitarme de ella, de la hermana de mi amiga, yo le dije al espíritu que nosotros contactábamos que le dé una lección. Hazle algo, moléstala, porque por eso que pasó. Y, y resulta que sí. Al día siguiente mi amiga viene y me dice que a la hermana la habían empujado de la cama, así violentamente. Y yo, lejos de aterrarme, de asustarme, de que, ese tal espíritu era violento, yo me sentí: "Oh, sí, ya tengo un cómplice en el más allá que me ayuda". Dios mío, 17 años yo tenía. Mm, Algo sonó. Dios mío. Bueno, 17 años yo tenía cuando empecé a hacer esas cosas, y estas cosas raras empezaban a suceder en la casa de mi amiga. Y yo lo que hice fue, seguir, pues en mi casa no pasaba nada, yo no sentía ningún miedo, y hasta que ya me empezaron a pasar las cosas a mí.
Y un día, eh, una amiga que vivía al frente de la casa nos dijo, o me dijo, que se le había aparecido en su casa ese tal espíritu. Ella no sabía que yo jugaba a la ouija, ella no lo sabía. Ella simplemente, ella lo menciona, o ella menciona al tal espíritu como una niña. Pues el espíritu se había presentado o se había descrito como una niña de 5 años que había fallecido en un accidente y que tenía el pelo rubio y todo eso. Cosa muy inusual en mi país. Yo soy de Ecuador. En Ecuador hay muy poca gente que es así rubia. La mayoría son como yo. Entonces, esa es una característica bastante inusual. La cosa es que este, esta, esta descripción coincidía con la descripción de una vecinita de nosotros, que era la hija de la mejor amiga de mi mamá. Y esa niña tenía 5 años, era una niña que no estaba suelta en la calle, pues era pequeña. Y se le apareció en la casa de mi otra amiga. Y ella viene, me cuenta así sorprendida, me dice, si sabes que esta niña se me aparece en la casa y se desapareció, se esfumó así, puff, se esfumó de la nada y estaba vestida con una bata blanca como pijama y el pelo suelto y, y yo me sorprendí. Yo fui a verla, yo fui a verla a la mamá porque pensé que se había metido debajo de la cama o algo. Fui a verla a la mamá, avisarle de que la niña estaba en mi casa para que no se preocupe. Y cuando llegué a su casa, encuentro que la niña estaba en su casa, estaba vestida normal. No estaba en ropa de dormir, estaba vestida normal con su cabello hecho trenzas. Y yo la vi con el pelo suelto y con una bata blanca. Y yo me quedé, es, la, es el espíritu que me habla a mí, que me está empezando a rondar. Y ahí ya me asusté. Ahí ya me asusté. Yo ya dije, porque ella no tiene cómo saberlo. Yo no se lo había contado. Y ella me lo comentó así, no sé por qué. O sea, como que algo le impulsaba, o no sé, el demonio impulsaba a mi otra amiga a que le contara lo que le había pasado. No sé. La verdad no entiendo por qué sucedió eso. Y lo que es peor es que después, yo estando sola en mi casa, haciendo los deberes en mi dormitorio, y llega esta vecina, la amiga de mi mamá, con la niña a visitarla. Y la niña va a mi dormitorio a verme cómo yo estaba haciendo deberes. Estaba en el suelo haciendo deberes. Y la niña es niña de 5 años, con su boca así media lengua mocha, como dicen, que no habla bien, no habla claro. Ella me empieza a hacer conversación y ya pues yo le escuchaba y me gusta, los niños me gustan mucho. La niña era, yo estaba ocupada, yo no le estaba prestando tanta atención y ella me hablaba de mis muñecas y eso. Cuando de pronto su voz cambia, es una voz muy clara, muy fuerte, muy definida, y me dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Entonces yo la miro y le dije, ¿qué? Repite, ¿qué? Y en ese momento la niña cambió nuevamente y siguió hablando de nada, de lo que estaba diciendo. Entonces me sorprendí muchísimo. Yo ya sabía que esta niña tenía las mismas características físicas de las que habían mencionado el tal espíritu. Y cuando ellos se van, la amiga de mi mami y su hijita, y nos quedamos solas, suena el teléfono y nos llaman a avisarnos que mi bisabuela había fallecido. Era demasiada coincidencia. Además, ¿de dónde una niña de 5 años va a citar eso? Que, por si no lo saben, es una cita bíblica. ¿Y por qué? ¿De cuándo acá? No tiene sentido. Ahí sí me dio pánico. Ahí sí me dio pánico y yo dije, tenía razón mi amiga. A mí en mi casa no se movían las cosas o tal vez se movían, pero no sé, yo nunca sentí ruidos ni nada, tal vez porque en mi casa, como dije, mi mamá muy religiosa, eso impedía que suciedan esas cosas, pero yo ya había sacado a la Virgen de mi cuarto, y, pero no sucedían cosas así.
Yo dejé de jugar a la ouija y después, pero no dejé de hacer lo demás. O sea, seguía haciendo otras cosas que no están bien, como los hechizos y esas otras cosas. Pero la ouija yo dije, no, eso hay que tenerle respeto. Yo decía así, pero mientras tanto quería seguirme saliendo de mi cuerpo, quería seguir haciendo otras cosas. En resumen, cuando ya pasó más o menos 2 años de que yo había jugado la ouija, ya hasta ya me había olvidado, se nos presentó un espíritu en la casa, ahí sí, del cual testigos, tengo testigos, pues esto sucedió estando todos en casa. Mi mamá, mi papá estaban en el dormitorio durmiendo, porque eran como las 9 de la noche y estaban así ya tomando una siesta, así ya, viendo televisión. Yo no sé qué estarían haciendo, estaban así callados. Yo estaba haciendo deberes en la mesa, mi hermana estaba durmiendo en la mesa, había quedado dormida de hacer deberes. Entonces, yo estaba concentrada haciendo mis deberes. Cuando en la ventana empieza a sonar así, durísimo, durísimo, como que alguien quería reventar el vidrio, como que quería entrar. Entonces, yo no lo relacioné con nada paranormal. Yo pensaba que era un ladrón que pensaba que la casa estaba vacía y que quería meter. Miro y veo que era una sombra de una mujer anciana, una viejita, y toda siniestra, muy siniestra. Era horrible. Y cuando vi que era una mujer, yo me asusté. Ahí sí yo ya dije, esto es el demonio. Mi papá y mi mamá se despertaron. Fue algo que no lo soñé yo, todos se despertaron. Mi hermana que estaba dormida se despierta. Yo que miro eso, y veo esa imagen fantasmagórica. Y mi papá y mi mamá salieron. Mi papá sale con una pistola, pues pensábamos que era alguien que se quería meter, pero yo ya había visto, yo decía, era una mujer, era una vieja, era una vieja. Y los vecinos que estaban afuera en la esquina, pues no era tan de noche, eran como las 9 de la noche, 9:30. Le dicen, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, sorprende, ¿no? Ver al vecino con la pistola. Y entonces dicen, no, que alguien se quiso meter en la casa. Y sí, yo seguía histérica, era una mujer. Y dice, ¿de qué hablan? No hay nadie, nadie, nosotros estamos aquí, no hemos visto pasar a nadie. Ahí sí, ya me di cuenta de que era el espíritu que había vuelto por mí, digo yo, no sé. Y continuó molestándome por más tiempo. Esa fue la vez en que todos vieron y, y que fue así, que sonó y todo. Y eso me seguía molestando, se aparecía, se veía así como una mano. Yo tenía mucho terror de mirar a esa ventana. Y hasta que eh, mi papá me dijo que eso había sido porque yo había estado jugando a la ouija y que eso estaba muy mal. Sino que nadie en ese momento me dijo, anda, confiésate, anda, anda, elimina ese pecado, eso fue malo lo que tú hiciste. Limpiaron la casa con agua bendita, ese tipo de cosas. Y bueno, dejaron de pasar las cosas. A mí me daba miedo, pero eso fue lo más fuerte. Pasaron un par de otras cosas también, que mi hermana también vio, pero esa fue la peor, esa fue la peor. Y ahí sí yo dije, nunca, nunca más voy a jugar a nada de espiritismo, nada de hablar con los espíritus, porque eso sí es de respeto, yo le decía así. Hay, hay que respetar eso. Pero mientras tanto, sí, sigue jugando a las cartas, sigue leyendo las cartas a tus amigas, el péndulo, cualquier otra cosa. Ya para ese entonces yo ya estaba en la universidad, yo ya no podía estar haciendo juegos de brujerías ni nada de eso, pero sí les seguía hablando del horóscopo, les leía la mano, hacía cualquier otra cosa, pero ya sin mucho tiempo, ¿no? Ya no tenía el tiempo suficiente en la universidad, no hay tiempo para nada. Entonces, así me fui ya, en lugar de practicar tanto, lo que hacía era que leía más cosas esotéricas, como metafísica cristiana, entre muchas comillas, porque no es ni metafísica ni es cristiana, de Connie Méndez. Ese libro
Es un libro muy fácil de leer, pues tiene un lenguaje muy sencillo, muy rápido de comprender y mezcla cosas cristianas con cosas esotéricas. Es una ensalada de creencias y yo me lo comí completo, me lo comí con patatas, me lo comí todito. Y como te hablan de palabras cristianas, que sí que el significado esotérico del Padre Nuestro, que una oración poderosa, que invocaciones y cosas así, yo estaba ya mezclando mucho. Y lo que sucedía era que mis creencias cristianas se fueron diluyendo a un punto en que ya no se podían reconocer. Mientras tanto, yo seguía participando de las novenas que mi mamá hacía, pero yo quería como que hacerlas más interactivas y más interesantes. Entonces yo un día vine y les dije a las viejitas, hacia las amigas de mi mamá, les voy a explicar el significado verdadero del Padre Nuestro. Entonces empecé a hablar puras tonterías y mi mamá fue corriendo del padre y le comentó, mi hija me dijo tal y cual cosa. Entonces el padre le dijo, tráigamela para acá. Tráigamela. Y yo no quise ir. Yo no quise ir, o si quise ir, no me acuerdo, pero el alejamiento mío de la iglesia empezó bastante fuerte. Yo ya no quería asistir a misa con mi mamá, y ni siquiera a la misa que íbamos así así de cajón, que era la misa de Navidad, que llevamos al niño y todo eso. Yo ya no quería saber nada. Le tomé una repulsión al nacimiento, no lo podía soportar, no lo quería ver. Yo no quería ayudar a ponerlo. Era una cosa que fue muy poco a poco. Pasé de que me gustara mucho, de muy devocional, de muy devota, piadosa, al otro extremo, a detestarlo, a no querer ni siquiera verlo, que ya no me gustaba. Yo lo relacionaba con iglesias, con santos, y yo decía, eso es para santurrones. Y como para ese entonces la rebeldía estaba en su pico, yo me quería vestir como yo quería, hacer lo que yo quería, salir, hacer las cosas que me dieran la gana. Y yo sentía que la religión era una represión. Y cuando mi mamá me decía, oye, así vas a salir vestida y todo eso, yo lo relacionaba con la religión. Entonces, eh, me volví antirreligiosa. Pero mientras tanto, como el ser humano es un ser religioso, necesita la trascendencia, yo la empecé a buscar en lugares equivocados. Y ya con todo ese bagaje de libros de prácticamente gnosticismo que yo había estado leyendo, yo fui a parar a muchas sectas de todo tipo, sectas esotéricas, sectas que mezclan cosas. Y mientras menos cosas cristianas hayan, para mí era mejor, porque yo quería alejarme completamente, ¿ya? A esas alturas yo tendría unos 25 años, por ahí más o menos, sí, más o menos. Y yo trataba de asistir a conferencias, tipo de cosas. Me encantaba todo lo que suene a oriental. Empecé a hacer yoga, empecé a asistir a estos Hare Krishna, todo ese tipo de cosas. Me gustaba mucho, sin entender realmente lo que era. Simplemente me gustaba, era una fascinación. Cuando ya pasaron un poquito más años, yo metidísima en todo eso, yo ya estaba trabajando y empecé a trabajar haciendo Feng Shui. Y yo soy diseñadora de interiores de profesión. Y yo mezclé eso del Feng Shui. Me lo inventé para hacer dinero. Tomé un curso por internet y con eso yo empecé a dar charlas. Al principio empecé a dar charlas que eran bien concurridas. Y como eran concurridas, yo me di cuenta que la gente tiene picazón de oído, a la gente le encanta escuchar esas cosas. Yo llevé para la segunda charla, llevé tonteritas, porque cuando yo les hablaba de las cosas, ellos me decían, ¿y no tiene? ¿Dónde puedo conseguir? Entonces yo dije, clic.
la siguiente charla, ahí ya les llevé todos los budas, los péndulos, toda la parafernalia, todas las cosas. Espejos octogonales, letras chinas y todas esas cosas que no son más que supersticiones. Que sí, que lo pones aquí, que atraes la prosperidad, que atraes el dinero, que atraes la armonía para tu familia, que bla, 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 bla. Todo eso. Y como la gente caía redondita, yo sentía que yo me sentía un tanto charlatana. Sí, yo me sentía charlatana. Yo sentía que era demasiado fácil ese dinero. Así que dije, no, yo no les puedo, porque ya me pedían, venga a mi casa para que me hagas una consulta, para que vean lo que yo tengo, porque yo les hablaba de cómo es el dormitorio, cómo deberías poner los muebles, bla, 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 así mismo. Entonces ellas ya querían que yo vaya a su casa. Y yo ya sentía que yo simplemente irles a su casa a cobrarles por ponerles un Buda en la sala de la casa, yo me sentía estafadora. Así que me puse a estudiar más Feng Shui, más. Y lo que aprendí es hacer un estudio de Feng Shui, en el cual para que no sea tan, ya, como ya lo digo, dinero tan fácil, yo lo que hacía era que yo les hacía un estudio, les levantaba el plano de la casa y les decía en cada área cuáles eran las energías que habían. Sí que aquí hay energías de peligro, que sí que el metal y que el agua y el fuego y los elementos y bla, bla, bla. Entonces era un poco más como que técnico y las personas pagaban con mayor, como, como entusiasmo, ¿no? Porque yo no les iba a cobrar para irles a poner una planta. Yo quería como justificar lo que yo les iba a decir que hagan en su casa. Entonces, yo cobraba por metro cuadrado y llegué a tener bastantes clientes. Y entre esos clientes, alguien me pidió que si yo hacía Reiki. Entonces ahí escuché por primera vez la palabra Reiki. ¿Qué es Reiki? Ahí investigo y veo que el Reiki no lo daban por internet. Ahí sí tenía que hacer el curso presencial. Así que me dediqué a la tarea de buscar una maestra de Reiki que me haga esa imposición de manos. Nunca hagan eso, nunca permitan que alguien les imponga las manos, eso no se hace, pero yo lo hice. Y no conforme con todos los demonios que ya venían cargando en peso, voy y hago que me impongan el Reiki, las manos. El Reiki es una supuesta forma de sanación que pues, supuestamente te transmiten un símbolo que luego tú a su vez tú lo transmites. El primer nivel te lo transmiten a ti y tú puedes solo transmitírtelo a ti mismo. No puedes hacérselo a otros, es solo para ti. En el segundo nivel es en donde tú ya puedes hacer a otras personas. En el tercer nivel es donde tú ya transmites a los demás, o sea, ya ya puedes ganar dinero haciendo cursos. En el segundo nivel puedes ganar dinero haciendo sesiones de Reiki. Yo hasta ahí llegué, gracias a Dios. Estuve a punto de hacer, pues a mí me encanta dar cursos y todo. Yo daba cursos de Feng Shui, obviamente, daba clases de Feng Shui en la Universidad Laica de Guayaquil. Yo daba clases, Dios mío. Pero bueno, con el Reiki yo me quedé hasta en el segundo nivel para aplicar Reiki a otras personas. Entonces aplicaba Reiki y hacía Feng Shui y les llevaba los cuarzos y hacía toda la armonización de los chakras y todas esas tonterías. Todas esas cosas yo hacía. Y con mucho vocabulario así tipo Paulo Coelho. Puras tonterías. Puros libros de autoayuda que me habían ayudado, ayudado, que me habían dado todo ese vocabulario dulzón, dulzón, así para hacer que la gente se crea. Es pura basofia, pero disfrazado de algo bonito. Siempre te hablan de cosas bonitas, de las buenas vibras, de la frecuencia, de ascender, de iluminación y puras cosas así.
haciendo yoga, quería alcanzar el kundalini y el despertar de la serpiente interna, que es como una cosa que se te despierta y te despierta todos los chakras y todo eso. Yo estaba convencida. Por lo tanto, yo daba charlas de esto y así ganaba dinero, porque a la gente le encanta escuchar esas barrabasadas, le encanta. Y yo hacía dinero con eso. Ay, Dios mío, perdóname. Así arrastré a muchas personas alejadas, alejarse de la iglesia, porque suena todo bonito, es como que, pero no le estoy haciendo daño a nadie, el yoga solamente es simple ejercicio, no es nada malo, yo no sé qué le tienen qué fastidio le tienen. El problema con el yoga es que es una práctica espiritual. Y al ser una práctica espiritual, estás haciendo algo que va en contra de la espiritualidad católica, donde nosotros creemos en un Dios trino. En cambio, el yogi no cree en eso, ellos son politeístas, ellos creen en muchos dioses, lo cual es un absurdo, no pueden existir muchos dioses. Eso es absurdo. En lo que realmente ellos están invocando es a demonios. Y en cada postura está asociada a una de esas entidades. Y a medida que uno se mete más y más en eso, se aleja más y más y más de la religión católica. Se aleja de los sacramentos, ya no acude a misa o acude en pecado mortal, porque hacer yoga es una idolatría, lo cual atenta contra el primer mandamiento. Así que si estás haciendo yoga y a su vez estás comulgando, pues estás en pecado mortal, debes de confesarlo y dejar el yoga, porque hay muchas otras formas de relajarse que no tengan que ver con el yoga. Simplemente sal a pasear en el parque, no es necesario. Puedes tomar unas respiraciones en la playa, sin invocar, sin hacer mantras. Todas esas cosas son las que hacen esa conexión con ese mundo espiritual que no es de Dios. No lo es, no lo es. Y bueno, yo estuve así alejada y haciendo todo tipo de cosas, todo tipo de rituales, y sin embargo, yo en mi vida privada, yo no tenía ninguna paz. Yo no sentía, yo estaba siempre alterada, estaba mal genio, era una persona insoportable. Que lo diga cualquiera que me conozca, que lo diga cómo yo era. Era una persona invivible. No me podía nadie soportar. Yo no podía tener una pareja estable. Yo no podía tener una vida tranquila. Yo lo que más quería era eso. Yo lo que más quería era estabilizarme, pero no podía, porque nadie me soportaba, porque yo vivía mal genio, porque yo vivía enfurruñada, porque no tenía ninguna paz, porque nadie se quería quedar conmigo. Entonces andaba así, saltaba de secta en secta y de cama en cama. Muy feo. No sentía esa paz. Hasta que Diosito me bendijo con una hijita. Yo salí embarazada y tuve una hijita. Entonces eso sí me ayudó un poco a estabilizarme. Me consagré prácticamente los primeros años a ella. Y a su vez mi Madre Santa, ella me hizo que consagre mi barriga a la Virgen. Así que yo consagré mi barriga a la Virgen cuando estaba embarazada y, y esa fue la última vez que me confesé, cuando mi hija estaba en la barriga. Ahorita mi hija tiene 20 años. Dios mío, cuando me fui a confesar y el padre me preguntó por el padre de mi hija y yo le dije que no era casada, entonces me dijo que yo había estado en fornicación, que era pecado. Ay, no, yo dije no. Por eso ya me acordé por qué yo no venía a la misa. Yo ya me acordé por qué yo detestaba a los padres. Me dijo fornicadora. No, no, yo ahí mismo en el confesionario, yo prometí nunca más vengo a una iglesia. Qué desgracia. Fui y comulgué en ese estado de maldad, porque uno comulga cuando está en estado de gracia. Y si tú no has hecho una contrición, no puedes comulgar. Está mal. Pero yo lo hice. Yo tomé
Yo tomé la comunión porque mi mamá estaba ahí y todo eso. En todo caso, yo sé que la consagración a mi barriga estuvo bien. Yo era la que estaba mal, pero el acto en sí que se hizo eh, fue una gracia que mi hija recibió en ese momento. Y luego, cuando ya nació, y sobre todo debido a las cosas paranormales que me habían pasado en mi juventud, yo quise bautizar a mi hija enseguida, porque me insistían todos, si no la bautiza, se la lleva el diablo. Los niños cuando no están bautizados son más proclives a que venga el duende, que no sé qué, muchas cosas. Así que sea por superstición, sea por lo que sea, gracias a Dios yo hice bautizar a mi hija de bien pequeñita. Y y gracias a Diosito lo hice, a pesar de que yo estaba ya en ese entonces totalmente alejada de la iglesia, ¿no? Pero bueno, pasó el tiempo y ya cuando mi hijita iba creciendo, yo la iba obviamente inculcando cosas malas de la nueva era, meditación, todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de cosas. Ay, Dios mío. Ah, es lo peor que hice. Es lo peor que hice, no haberle hecho conocer a mi Señor Jesús. Y si alguien ha llegado hasta estas alturas del video, le ruego por que oren por ella, por su conversión, porque yo pude convertirme estando ya grande, ya vieja, ya de casi 50 años, pero fue porque mi madre oraba por mí y sé que la oración funcionó, porque heme aquí, ahora soy una sierva de Cristo, pero no fue siempre así. Y yo no le enseñé a mi hija a amar a Cristo. Dios me perdone. Yo les ruego que oren por ella para que conozca a Cristo. Porque tal vez a mí ella ya no me vaya a querer escuchar, pero que llegue algún San Ambrosio y que la haga conocer a Cristo. Yo simplemente me dedico a orar y a pedir oraciones por ella. Así que disculpen este pequeño paréntesis, porque cuando mi mamá me veía que yo estaba tan mal, una sola vez me logró convencer para ir al Santísimo Sacramento que estaba expuesto. Ella me decía: "Allí no va a haber sermón, no va a haber nada, es simplemente estar ahí en silencio. Ese es el Santísimo. Ir y estar en silencio. Tú simplemente vas, llegas y nos vamos cuando tú quieras". Y fuimos. Y y ahí sentí una paz, sentí algo muy maravilloso. Era la presencia de nuestro Señor Jesucristo, ahí estaba, y esa misericordia que Él tuvo, y eso fue suficiente. Pues mi mamá, como me vio que yo estaba tan feliz, nos quedamos todo el tiempo que ella quiso. Y ella me dijo: "Uy, ¿sí te gustó?". Yo le dije: "Sí, sí me gustó". ¿Quieres venir a misa el domingo?". "No, no, 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 misa no. No, 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 misa no, yo no voy a misa sí que yo no voy". Pero bueno, no importa, fue suficiente una sola vez ir al Santísimo. Yo no me acuerdo haber ido más, una sola vez. Mi mamá sí, iba siempre. Mi mamá iba siempre. Yo estoy totalmente convencida de que ella lo que le pedía era por mi conversión. Por eso ahora, ahora yo pido por la conversión de mi hija. La historia se repite. Bueno, bueno, pasa el tiempo y mi madre enferma con cáncer. Ya mi hija ya estaba grandecita. Yo ya estaba haciendo de las mías también, ya saliendo, haciendo cosas que no están bien. Y, y mi mamá me cuidaba a mi hija y todo eso, pero ella cae con cáncer y fue muy devastador. La enfermedad a mi mamá la acabó bastante rápido y ella allí en su cama agonizante me pidió que vuelva a la iglesia y yo le dije que no. Eso fue lo más vil que pude haber hecho, porque cuando yo veía a mi madrecita deteriorarse por esa enfermedad, para coincidencia de Satanás, justamente yo había descubierto un podcast
que se llama The Atheist Experience, una porquería. Y ese podcast me luicúa el cerebro. Entonces yo ya decía, ¿cómo es posible que Dios, siendo supuestamente un Dios de amor, le esté haciendo eso a mi mamá, que es una persona tan devota? Ergo, Dios no existe. O sea, bien, bien, bien ridículo mi pensamiento de esa época. Entonces, yo ya estaba convencida de que Dios no existe. Y yo veía a mi mamá enfermarse y deteriorarse día con día. Y cuando ella me dice así, en sus últimas palabras, vuelve a la iglesia, el demonio habla por mi boca y me dice, no, no, yo no voy a eso. Yo no creo en nada de lo que se dice allí. Le dije así, clarito, me acuerdo. Yo soy una mujer buena, yo no necesito de religión. Tú verás que yo voy a criar a mi hija como una mujer buena. Vas a ver que así como tú me criaste a mí como una mujer buena, ella también va a ser una mujer buena. Ay, y después mm, mi, mi cuñado estaba afuera, ¿no? Del dormitorio, mi mamá ahí agonizando, con mi hermana, estábamos ahí afuera. Entonces mi cuñado nos agarra de las manos. Y yo, yo dije, bueno, nos agarramos de las manos, está bien. Pero cuando me di cuenta de que lo que iba a hacer era una oración, el demonio habló por mí. Y yo dije, suéltame, yo no creo en nada de eso. Y fue la primera vez que lo dije así como que abiertamente a mi familia, a mi cuñado, a mi hermana. Yo no creo en nada de eso, suéltame. Y me fui de allí corriendo, blasfemando así, como el demonio, me fui. Llegaba el padre a darle la unción de los enfermos y era como que yo veía, o sea, me causaba repulsión. Yo estaba endemoniada. Y mi madre fallece. Y, y cada Ave María que rezaban en la casa, pues en Ecuador se acostumbra a hacer 9 noches de rosario cuando alguien fallece. Yo sentía en ese momento como en mi cabeza me gritaban esos demonios y se me burlaban de mi dolor, se me reían de lo que a mí me había pasado. Yo lo sentía, aquí estaban, Dios mío. Pero bueno, eh, después de eso, ya no estando mi mamá como una especie de contención que yo tenía en mi vida, ahí sí ya me desbaraté. Caí en una gran depresión, estuve deprimida por mucho tiempo, no comía, me vestía solo de negro, no salía, estaba horrible, espantoso. Pero fue una depresión bien profunda, porque yo ya no tenía ninguna esperanza de nada, yo estaba convencida de que Dios no existe y que tal vez yo había acelerado la muerte de mi mamá, no sé, no sé, no sé, el demonio me decía, me metía muchas cosas a mí para yo convencerme más de que Dios no existe. Y ahí, una vez que estando así, toda súper mal, Dios viene y me bendice de nuevo, me bendice con mi esposo. Conozco a mi esposo en medio de esa tristeza. Lo conozco por la vida vía online, porque yo estaba en Ecuador, mi esposo es de aquí, de California. Entonces, nos conocemos online, a los pocos meses él viaja a Ecuador y ya se queda conmigo y me devuelve un poco de la estabilidad, lo que yo quería siempre, yo quería un marido. Yo estaba sola criando una hija como madre soltera. Bueno, mi hija tenía a su papá, no digamos que no, pero ella tenía a su papá, pero yo no tenía un esposo. Entonces, mi esposo vino enviado por Dios, obviamente, a darme ese apoyo que yo tanto necesitaba, pues yo estaba totalmente sola, deprimida y sentía que me quería morir todos los días. Yo tenía pensamientos muy feos, ya se imaginan, ¿no? De eso. Pero bueno, eso fue una bendición de Dios que yo, arrogante yo, decía que era la ley de atracción, que había funcionado porque yo había hecho mi lista tal y cual, porque mi esposo justamente es todo lo que yo siempre había soñado en un hombre, hasta los ojos azules.
todo, todo. Yo había hecho una lista exhaustiva y mi esposo es tal y cual mi lista. Yo guardaba la lista y yo era orgullosa. Miren, miren cómo la ley de atracción funciona. A mí me funcionó. Yo atraje a mi esposo. Yo decía. Ay, qué loca. Pero bueno, al haber tenido a mi esposo, un poco me centró, pero yo, como obviamente, como acabo de decir, no tenía yo todavía o sea, yo no quería creer en Dios, no quería, pues yo estaba resentida con Dios. Entonces me declaro atea ya de forma frontal, ¿cómo se puede decir? Ya, sí, abierta. Empecé a hablar de eso en redes sociales y empecé a ser bastante hiriente, ofensiva, incisiva y hasta creé una página en Facebook que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Lectura racional de la Biblia. Era la imagen que puse era la imagen de la Biblia latinoamericana para que se quede claro que yo estaba en contra de la Iglesia Católica. Y hablaba piedras de la iglesia, la apedreaba, hablaba porquerías de la Biblia, pues nunca yo había dejado de leer la Biblia. Y en esa época yo la leía con una interpretación repugnante, cínica. Según yo, encontraba las incoherencias que habían en las escrituras y decía, ¿cómo es posible? Y le decía cuentos de hadas, fantasías, que los dragones y que puras basofias, puras basofias. Y entonces eso atrajo la atención de muchos ateos que empezaron a comunicarse conmigo y me invitaban a sus reuniones. Entonces yo asistía a sus reuniones, yo ya estaba allí con la Asociación de Ateos y era un bacanal. Era el burlarse de la religión, hacer parrillada justamente el día de Viernes Santo, fumar marihuana. Era muy, muy, muy edificante. Sí, claro, qué bueno. Son muy ateos, pero sí que celebran las Saturnalias, no la Navidad. O sea, es un absurdo. Pero yo estuve con ellos por un breve tiempo porque enseguida me di cuenta de que ellos eran de extrema izquierda. Y a mí esas cosas nunca me han gustado, jamás. Siempre me ha parecido de lo peor. Así que eh, yo me empecé un poco a separar de ellos y como ellos habían tenido en el mundo de los ateos, es un mundo muy pequeño, eh, gracias a Dios, no son tantos, pero como son tan pequeños, están muy polarizados. Y ellos, como son ateos, ellos no aceptan ninguna autoridad, no tienen un líder, nada. Son como gatos, así, no se les puede poner un líder. Sí, son personas que no reconocen ningún tipo de autoridad. Y muchos de ellos se dicen ateos, pero a la vez son satánicos o satanistas, es decir, que creen en que se puede hacer lo que ellos quieran, o sea, haz lo que te plazca, ese es el lema que tienen los satánicos o satanistas, no me acuerdo bien de la palabra, ya, pero asqueroso. Tenían ideas muy, 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 muy extremas, como el, ¿cómo digo para que no suene tan así horrible? Como el acabar con la vida de un bebé en la barriguita. Eso a mí jamás me gustó. Sí, muchas ideas así feministas, en contra del hombre y en contra de la pareja tradicional. Es decir, que todo tipo de pareja vale menos la de hombre y mujer tradicional. No, no, pueden ser 2 hombres, 2 mujeres, 2 hombres y una mujer. Eso ya ni siquiera es pareja, pero esas cosas yo no estaba de acuerdo. Es más, yo sabía que las dos grandes bendiciones que había recibido en mi hija, que había recibido en mi vida, habían sido mi hija y mi pareja. Qué casualidad, el sexo opuesto. Entonces yo no podía estar con ellos, porque todo lo que ellos atacaban era lo que yo sentía que me había a mí ayudado en la vida a estabilizarme un poco, mi hija y mi esposo. Entonces yo
me aparté un poco de ellos y los otros ateos que también estaban en contra de esos extremos, ¿no? Pues no todos son así de izquierda, hay otros que son liberales, o sea, o libertarios, como ellos se llaman. Entonces, pero ninguno tiene Dios. Entonces ellos dijeron, vamos a separarnos. Yo me fui con el grupo de los libertarios y allá los marxistas se quedaron aparte y se crearon rencillas entre nosotros. Y para que mi grupo supuestamente sea un grupo más cool, más, ¿cómo se puede decir?, de ateos que somos buenas personas, porque nosotros nos jactábamos de ser buenas personas, en cambio los otros nada más se dedicaban era ya lo dije, ¿no? Entonces, nosotros decidíamos hacer labor social. Para Navidad nos reunimos, reunimos dinero y fuimos a dejar juguetes, supuestamente un barrio, a los niños pobres, pero no eran pobres, no eran nada pobres, eran un barrio elegante, así que no eran pobres, no nos fuimos a meter a donde deberíamos haber ido. No, no, allí no nos alcanzaba, ¿no? Solamente fuimos a un barrio normal, a una escuela normal de niños que sí tienen posibilidades y fuimos y les regalamos juguetes y snacks para tomarnos fotos, para decir que los ateos, que no se necesita a Dios para ser buena persona. Eso era básicamente lo que queríamos nosotros demostrar. Horrible, ¿verdad? Jactándose. Así no es. Así no se hace una obra de caridad. Pero bueno, así yo lo hice. Y para ser también prácticos en nuestras cosas que hacíamos de ateos, hicimos una campaña de apostasía colectiva. Hicimos una carta para que la gente la firme y puedan ir presentarla en la iglesia, que la iglesia se la selle y decir, yo ya no pertenezco, renuncio a los votos bautismales, quiero que me eliminen de sus estadísticas, de sus registros, yo ya no soy católica, quítenme de la iglesia. Absurdo. No existe el desbautismo. Claro, en ese momento el otro grupo de ateos se burlaba de nosotros. Ellos demostraron tener más fe al decir, eso no se puede. Ustedes lo único que están haciendo es una pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque según nosotros estábamos haciendo algo práctico, ¿no? Para demostrar que la Iglesia Católica tiene números inflados y que le quiten las excepciones de impuestos, que también paguen porque están recibiendo dinero del Estado. Puras mentiras, puras basofias. Eso era lo que hablábamos en un podcast. Era tenaz, era terrible. Y así estuve un par de años hasta que mi esposo me dijo, Priscila, tú no puedes seguir diciéndote atea si tú haces rituales. ¿A quién le haces esos rituales? Porque es verdad, yo hacía rituales. Y ahí me di cuenta, es verdad. Empecé a estudiar un poco el ateísmo ya sin ver simplemente canales ateos de internet, esos ridículos, con los, eh, digamos, los argumentos más absurdos. Ya me puse a estudiar un poco más intelectuales, un poco más de renombre y me di cuenta de que sí, es verdad, el ateísmo es totalmente absurdo. Me salí de eso. Y ya empecé volví al paganismo. Ahí sí, ya de golpe volví al paganismo, volví a la lectura de cartas y caigo en el chamanismo. Pues empecé a consumir LSD, cosas así raras. San Pedro. Siempre había consumido marihuana, pero como que la marihuana era más para intentar socializar, pues como dije, yo siempre tuve dificultades con eso, pero yo quería algo más. Y supuestamente todas estas cosas te los venden como plantas sagradas, con las cuales se puede tener una conexión con el yo interior. Y todas esas cosas yo las creía. Así que con toda mi convicción yo me metí en esas cosas del chamanismo. Al principio yo los menjunjes esos de San Pedro, que es un cactus, yo los hacía en la casa, yo sola, pero al igual que el Reiki,
que no lo podía hacer ya en la casa. Yo cuando escuché sobre la ayahuasca, eso no se puede hacer en la casa. No hay forma. Las hierbas que se necesitan están en la selva y no es bien difícil de conseguirlas por internet. Ya no pude. En pocas palabras, tuve que ir a una de esas ceremonias y fui. Estuve en varias de ellas. Yo anotaba todas mis experiencias, dibujaba las visiones y todo eso para ver si había algo que me podía ayudar en eso. Pues durante todo ese tiempo nunca yo llegué a tener eh, paz, a pesar de que yo ya tenía a mi esposo, a pesar de que yo ya tenía a mi hija. Yo ya tenía todo para estar feliz, pero mientras tanto yo no sentía paz, yo no sentía una plenitud en mi vida. ¿Qué es lo que me hace falta? Y lo buscaba por otros lados. Entonces allí cuando tomas ayahuasca te dicen tienes que poner tus intenciones y que dice cuánto, y es así también un lenguaje de autoayuda endulcorado, es mucho sincretismo, te hablan de muchas cosas así sagradas, y la gente llevaba sus elementos de poder, llevaban hasta imágenes de la Virgen. Hay mucho sincretismo, hay mucha mezcla de creencias indígenas con cristianas, de modo que el cristianismo queda totalmente contaminado y diluido. Así que yo estaba en esas, eh, anotando mis intenciones y todo eso, pero nada, nada. Hice muchas cosas distintas en el chamanismo, el temazcal, y nada, solamente sucedían cosas así medias raras de las cuales en algún otro momento les cuento, pero nada que sea realmente como que esto me va a ayudar a mí, porque se habla mucho de la introspección, del autoconocimiento. Para complementar eso, yo hacía tarot, el cual lo usaba, según yo, para hacer esa introspección y sacaba una carta cada día y que cada carta representa un arquetipo y que bla, bla, bla. Nada, nada de las supuestas guías que me estaba dando el tarot. Yo anotaba todo, todo. Yo tengo muchos cuadernos anotados con todas esas cosas que yo hacía y nada resultaba. Pues mi vida seguía estando así como en una especie de cuerda floja, en la cual yo sentía que si yo me movía por un ladito ya me iba a caer. No sentía seguridad, no sentía confianza, a pesar de que mi esposo, hermosa persona, mi hija no me ha dado problemas. Yo no sé por qué yo sentía eso. Ahora lo entiendo, no era la falta de Cristo, pero en ese momento yo no lo entendía. No lo entendía, no lo entendía. Poco a poco a mí el anticatolicismo se me había acabado. Ya no las atacaba directamente, sobre todo cuando empecé a tomar estas cosas de, de los chamanes. Pues ese sincretismo hace que uno se vuelve más simpático y como que uno es amor y paz y todo eso. Entonces sí, toda aceptación con todas ese tipo de personas que sí, que están en el camino rojo y que no sé cuánto. Pero bueno, eh, allí viene, después de todas esos sub y bajas de emociones y de cosas raras, viene la pandemia y se encierra todo. Ya no había nada que hacer. Y me dio mucha rabia a mí darme cuenta de que nadie lo vio venir. De ninguna de las brujitas en las que nos reuníamos a leernos las cartas, las runas, que todo eso, porque éramos supuestamente wicanas. Nadie lo vio venir. Y cualquiera de ustedes, amiguitas wicanas, ¿quién? A ver, ¿quién vio venir lo que pasó en el 2020? ¿Quién lo predijo? Les reto a que me den una evidencia de que lo predijo. Nadie. Todas predijeron para esa fecha viajes, apertura, un año de expansión, 2020, así claro. Entonces me dio mucha rabia con el tarot y lo dejé de leer para mí. Ya dejé de sacar una carta cada día, yo me di cuenta que no era, no era nada, era inútil. No había adivinado nada.
lo que era algo tan como global, algo que era súper importante. ¿Por qué nadie lo supo? Y lo que más bien me resonó en mi cabeza fueron las palabras en la Escritura que hablan de de las señales en las cuales nosotros tenemos que alzar la cabeza y dejar de ver lo que estamos haciendo. Ay, Diosito, allí fue cuando eh, volví a leer, a acercarme a leer la Biblia y a dejar de leer las cartas, porque me dio mucha rabia, mucha rabia que nadie lo vio venir. Yo hacía rituales en la casa, supuestamente para protegernos. No nos pasó nada, nadie enfermó en casa con eso. Yo se lo atribuía todavía a mis tontos rituales. Bueno, la cosa es que Dios permitió que nos quedemos allí en Ecuador a pasar la pandemia y que nos acepten la visa recién ahora en el 2021. Nosotros llegamos aquí a los Estados Unidos en abril y llegué aquí a Los Ángeles, a, a un Estados Unidos post pandemia. Era, en otras palabras, la decadencia. Al principio todo es bonito, uno lo ve así, wow, qué bonito todo, todo es grande, todo es bonito, todo es diferente, completamente diferente que en Ecuador, wow. Pero cuando ya empiezas a ver ya los detalles, ya es como que se te pasa el encandilamiento de los primeros días, empiezas a ver ya los detalles, la descomposición social que hay, ya te empiezas a dar cuenta de que hay algo raro, hay algo está mal, algo está muy mal. Y justo para ese entonces Dios me empieza a lanzar señales, así por un lado y por otro. Me llegan a mis manos Biblia, una Biblia muy antigua que la conseguí en una tienda de segunda, pero muy antigua. Y yo, según yo la compré porque era una antigüedad, pero ahora me doy cuenta que era una señal de Dios. Así por el estilo, más cosas, muchas más cosas fueron cayendo a mis manos. Pero no me daba, yo no lo reconocía, yo simplemente decía, bueno, está bonito, yo aceptaba esas cosas por lo que eran físicamente, no por lo que significaban. No me daba cuenta que eran señales de Dios. Hasta que el Día de Acción de Gracias, ya habían pasado varios meses de estar aquí, en 2021, noviembre, ya mismo un año más, 2 años de mi conversión. Ay, Diosito, ay, eso fue tan bello. Pues en ese momento de gran soledad, en el Día de Acción de Gracias, donde se supone que las familias se reúnen, uno ve en las películas cómo se reúnen alrededor del pavo y todos felices, agradecen y todo eso. Yo decía, yo estoy aquí sola, yo pensaba que eso iba a suceder en mí, o sea que iba, pero no, pues a mí nadie me recibió, la familia de mi esposo, no, no, mascarilla, no, entonces no es bienvenida a usted, váyase. Así que estaba sola, triste, llorando. Y, y en ese momento así tan vacío que yo sentía de extrañar a mi casa, donde yo decía que ahí me aceptaban tal cual yo soy, no me están exigiendo un certificado de nada médico, sino que me aceptaban, en cambio acá no. Yo, ay Dios mío, en ese momento de tanta tristeza y soledad profunda, yo siento ay, que escucho mi nombre. Y cuando escuché mi nombre, yo alcé la mirada y lo veo a mi Señor. Lo vi a mi Señor. Eso fue tan maravilloso, así como lo ven ahí, es, se presenta, se presenta. Y yo le dije, aquí estoy. Y me puse a llorar más. ¿Qué es esto? ¿Por qué a mí? Yo era malísima. Yo le decía al Jebús. Yo decía cosas horribles. Yo me burlaba.
de todo, me burlaba. Y Él tuvo misericordia de mí en ese momento tan triste de estar aquí solita. Él, él me dio su mano, Él me dio su abrazo y yo sentí esa tibieza, ese welcome home, esa, ay, no sé cómo explicarlo, es indescriptible, es indescriptible. Solo, solo, solo su misericordia tan grande me pudo haber sacado de ese vacío, de esa soledad que yo no merecía, porque yo era malísima. Yo me burlaba de todo. Y él igual se me hizo presente. Bueno, ya. Ay, así que pasado ese momento en el cual yo no podía creer lo que veía en mis ojos, porque era yo la pecadora. Yo me vine a mi dormitorio corriendo y allí me puse a rezar el rosario. Pues era lo único que yo me acordaba cómo rezar, era la primera vez que iba a rezar en yo no sé cuánto tiempo, en mucho tiempo, mucho tiempo, muchísimo tiempo. No sé, la última vez que habré rezado, ¿cuántos años habré tenido? 12 años. De ahí lo volví a hacer. Como no tenía rosario, con mis manos nomás así contaba los las Ave Marías. Es que tantos rosarios que había escuchado en mi casa, sí me recordaba por lo menos la estructura. Entonces, eso fue. Yo siento que Jesús me sacó de ese hoyo, de ese abismo, como que me extiende su mano y me saca así, ¡pum! Y me lanza a los pies de María. Y ahí caí, a los pies de nuestra madre, y estuve tan agradecida que lo que hice fue orar el rosario. Y ella supo guiarme de vuelta a su hijo. Ella lo supo hacer. Pues de ahí ya no paré. El primer día recé el rosario. De ahí en adelante rezaba siempre el Angelus, todos los días rezaba. Ya decía, esta vez, esto que yo vi, que yo sé que es real, que yo vi, eh, yo no lo merezco para nada. Así que lo único que yo tengo que hacer es agradecer a Dios, agradecerle esa bondad, esa misericordia tan infinita que tuvo para conmigo, que lo ofendí desde tan pequeña en la vida. Y Él no se cansó de buscarme, de darme señales hasta que lo logró conmigo, logró ablandar mi corazón y por eso yo lo que tuve que hacer es doblar las rodillas. Pero ya después de mi conversión, o sea, de esa gran epifanía que pasó, y de las oraciones diarias, por providencia divina, me encuentro con la consagración al Sagrado Corazón de Jesús por medio de María. Y lo hice con los heraldos del Evangelio, a quienes les agradezco tanto, los amo en Cristo Jesús. Qué hermosa que fue esa consagración. Fue bellísimo. La hice la primera vez, más o menos a las pocas semanas de lo que me había pasado, más o menos meses, no semanas, meses. Pues al principio la lucha interna era entre, dejo las cartas totalmente, pero yo tenía muchos apegos con todas esas cosas esotéricas y libros, cosas así. Y yo le pedía en oración al Espíritu Santo que me ayude a eliminar todo lo que le ofende, a eliminar todo lo que me aleja de Él, porque yo ya no me quiero volver a alejar, porque cuando yo sentí ese abrazo místico, divino, eh, yo sentí eso que yo sentía cuando yo era una niña chiquita y yo iba a la iglesia, cuando mi mente no estaba contaminada para nada de cosas de la nueva era, a esa época. Yo sentía esa inocencia espiritual, digamos. Así que yo le pedí en oración y me fue guiando
Primero la consagración con los heraldos, los cuales me obligaron a hacerla, a asistir a una misa. Al principio yo no me quería volver a meter a una iglesia, así que la vi nada más vía online. Pero em, el seguir orando todos los días sin parar, así día tras día, sigue, ora, ora, todos los días, ya no es solo leer la Biblia, yo me di cuenta. Pues leyendo la Biblia me alejé. La oración es bien importante, es lo más importante que leer la Biblia, que es bueno leer la Biblia, por si acaso, pero hay que orar primero y hay que estar en la iglesia. Hay que estar en la iglesia. Si no, entonces es cualquier cosa. Es cualquier cosa. Uno empieza a justificar y con la propia Biblia yo justificaba cosas que no están bien. Así que eh, hice la consagración, luego hice la misa virtual y agarré todas las agallas que pude hasta en agosto de ese mismo año, del año siguiente, pues no, del 2020, que era 2021, del 2022, fue que fui por primera vez a misa. Fue por primera vez que entré a una iglesia, a una misa en inglés, porque estoy aquí. Así que eh, eso para mí fue guau, mi corazón casi explota de amor, el ver todo, recordar la liturgia. Pues yo era así, yo era muy fervorosa en mi infancia. Y fue como un despertar nuevamente, sentir todo, toda la belleza de la misa. Y claro, me quedé con el vacío de no poder comulgar. Y eso me sentía yo mal. Yo decía, ¿cómo? Yo quiero comulgar. Agosto 2022, recién en, ¿qué año estamos? 2023. Para Semana Santa de este año pude agarrar las fuerzas suficientes para hacerme la confesión de vida que yo tenía que hacer, una confesión como debe de ser, una confesión que después de 20 años de no haberla hecho, porque la última vez, como le dije, fue cuando estaba embarazada de mi hija, ya mi hija tiene 20 años, va a cumplir 21, así que yo tenía 20 años de pecado y más, porque antes de eso también, yo cuando me confesé esa última vez, obviamente fue una confesión pésima, yo tenía que confesar demasiados pecados. Así que eh, me confesé para estas fechas, para Semana Santa, para el día, no me acuerdo qué día, en Semana Santa, que era difícil conseguir una iglesia, porque el día sábado de Semana Santa las iglesias a veces están cerradas, cosas así. Yo quería comulgar el domingo, yo quería comulgar el domingo de resurrección, era mi gusto. Yo había ido al domingo de Palmas, de Ramos. Yo fui a esa misa, pero todavía sin comulgar. Pero ya el domingo de resurrección era mi primera vez que volví a comulgar, porque el sábado hice la confesión, de la cual salí livianita. Dije, según yo todo, porque ya después el espíritu me empezó a sacar más cosas que se me quedaban ahí por ahí escondidas. Y sí, el espíritu ha sido muy, muy eficiente conmigo en ir limpiando así hasta el último rincón, ¿no? Pues cosas que se meten debajo de la alfombra de nuestro corazón, las ha ido sacando. El espíritu me ha ido ayudando a eliminar todos esos pecados y cosas que yo no sabía que yo estaba viviendo en pecado. Y desde entonces, obediencia, y desde entonces, misa. Al principio misa los domingos, ahora misa casi diaria, no por mí iría todos los días, pero es que no depende de mí, iré. Tengo que mi esposo me lleve, yo no conduzco, soy un poco, no sé si se me nota, pero soy un poco ciega, entonces no puedo conducir. Y desde entonces soy así, feliz. Rosario diario, el rosario es a diario que lo hago. Y cuando por alguna ocasión no he podido, bueno, pues mi virgencita me comprende, no es que yo me olvido, o sea,
que no lo hago porque realmente no puedo. O sea, si no lo hago es porque realmente no puedo, no es porque no tengo tiempo. Siempre las cosas que hago son para la gloria del Señor. Y al decir esto, pues el Señor a mí me dio el talento de escribir. Yo antes, cuando estaba loca y tenía un blog antirreligioso y tenía un blog de la nueva era y hacía todas cosas que están en contra del Señor, pues ahora yo he decidido poner todos mis talentos al servicio del Señor y de ahora en adelante yo me he dedicado a hacer devocionales para la Virgen, para nuestro Señor. El primero que hice fue obviamente para la Semana Santa, pues yo ya sabía que ya iba a comulgar, entonces hice un devocional para la Semana Santa, luego el de la Virgen María, y así tengo algunos. Tengo algunos devocionales y el libro de mi, escribí el libro de mi conversión, cómo me convertí en soldado de Cristo, que cuenta esta historia con los detalles un poco más escabrosos que como que YouTube podría censurar. Y además también hace un desmantelamiento completo de la nueva era, explicando todos sus errores, sus profetas, los libros documentales, filosofías, herejías, todo lo que tiene que ver con la nueva era explicado aquí. De modo que esto es un testimonio, enseñanza. Lo pueden encontrar en la dirección www.defiendetufe.com. Allí lo buscan bajo Priscila de la Cruz y lo pueden, lo pueden encontrar. Espero que sea de mucha edificación. Eh, Cualquier cosa, yo estoy a las órdenes para dar mi testimonio, pues para mí es una felicidad saber que yo, siendo la peor, la más ruin de las pecadoras, tuve esperanza y mi Señor vino a buscarme en persona. Cualquiera puede salir de eso. Y no esperar que sean eh, escenas. Dios sabe cómo encuentra el corazón de cada quien. Con esto quiero decir que no a todo el mundo, no todo el mundo va a tener así una experiencia como la mía. Todos tenemos experiencias diferentes. La mía fue así, pues el Señor sabía de qué manera tenía que tocar mi corazón y de qué manera era más probable de que yo me rindiera. Y lo logró. Así que si tienes algún familiar, algún hijo, alguna amiga y que te hace sufrir mucho el ver que está alejado de la iglesia, llévalo al Santísimo. Llévalo al Santísimo, que sea una vez. Sigue orando por esa persona todos los días. Ora sin cesar por esa persona, que yo estoy segura que esa fue lo que hizo mi mamá y mi hermana también. Así que con eso me despido, amigos. Les habló Priscila de la Cruz. Muy encantada de poder compartir mi testimonio y hasta otro día. Chao.